El mar para nosotros, para los bolivianos, es central, ¿no? Es como el mar mismo, ¿no? Inconmensurable como el recuerdo. Ausente pero presente en todo, en la niñez, en la adolescencia, en ver el futuro también, ¿no? Si hay algo para nosotros los bolivianos que realmente nos atraviesa, nos une, nos aúna, cumple esa dimensión de ideología nacional, digamos, ¿no? En el sentido más que político, sino cultural, es el mar, ¿no? Es algo que está presente en todos nosotros, ¿no? Y cuando veo el ancla en ese bateón que tenemos en la plaza, ni siquiera tiene una gota de agua, me recuerda cómo habíamos perdido hace años atrás nuestro mar. Quisiéramos que por un diálogo con Chile, con sus gobernantes y los chilenos, podamos sentarnos en un diálogo sin derramar un poco de sangre, una gota de sangre, porque no es posible, no debe hacerse eso. Desde niños en la escuela, cuando se nos habla del mar, a uno le van quedando o va almacenando, digamos, ciertos elementos de adversión hacia lo chileno, digamos, ¿no? Bueno, en la escuela nos enseñaron que los chilenos nos invadieron, se entraron a nuestro territorio casi robándonos el mar, pues, ¿no? Y como había salitre, nuestro territorio era rico en salitre, ellos nos han hecho una guerra. O sea, nosotros nos enseñan, los chilenos nos han quitado el mar y no son buena gente, en pocas palabras. Y desde chiquitos te enseñan eso. Mi abuelo, por ejemplo, odia Inglaterra porque ha ayudado a Chile a que nos quite el mar. Precisamente ese tipo de sentimientos son los que desde el Estado, desde los gobiernos, se busca muchas veces de manera funcional, digamos, insuflarlos, ¿no? Yo creo que las personas inteligentes van a darse cuenta de que no solamente por el hecho de que nos han quitado el mar vas a odiar a una persona que es de Chile. No tiene sentido. Para sacar tu propio criterio tienes que oír una historia y oír la otra. Entonces, en base a eso, sacar el propio criterio que tienes. O sea, digamos, no puede ser... El libro de Bolivia es así, listo. No es así tampoco. O el libro de Chile es así tampoco. Hay muchas historias, todo depende de quién la construye, de quién la escribe, de quién la transmite, del interés que pueda haber detrás de esa versión histórica. La historia siempre ha operado como un discurso nacional y los historiadores han sido soldados, pero desde las letras, siendo las víctimas los alumnos, los profesores que tienen que reproducir discursos que son prácticamente políticos, disfrazados de ciencia, y poco y nada tienen que ver también con datos que sean duros, que sean verificables desde el punto de vista metodológico, histórico, antropológico, sociológico. Y entonces la historia pasa a ser un arma que es tan poderosa como lo puede ser un mismo fusil, también usado en la Guerra del Pacífico. La gente, tú le preguntas a la gente normal, chilena, nadie quiere entregar su casa, nadie quiere entregar nada de su casa. ¿Por qué? ¿Bajo qué concepto? Porque nuestros antepasados derramaron sangre en pos de conquistar el terreno que actualmente es nuestro. Así que yo soy de la opinión de no darle salida al mar a Bolivia. Si bien mucha gente es reacia a tener una apertura marítima para Bolivia, en realidad yo creo que ellos no están hablando, lo que están hablando al fin y al cabo son los militares. Entonces damos muestra de un nacionalismo que es ventrílocuo. Y la vida de todos los soldados que pelearon por las tierras también vale, ¿no es cierto? Nosotros somos chilenos, chilenos.
un nacionalismo que fue creado por otros, que es un monólogo, que se ha ido reproduciendo a través de una monumentalidad discursiva. ¿Por qué fue? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Ni me acuerdo. No. Sé que pelearon nomás. Ni me acuerdo ya. Las omisiones en las que más operan es justamente la intencionalidad esencial de esta guerra, que era básicamente apoderarse de una zona bastante rica en cuanto a guano, plata, cobre, salitre por sobre todo. La guerra del Pacífico es una guerra económica. Sin embargo, esta guerra se presenta con todos los códigos del patriotismo. Es un conflicto que para Chile significa la conquista de recursos económicos muy importantes, vinculada con la aparición del salitre y el guano, y que para Chile venían a sustituir las exportaciones de trigo que durante un tiempo habían vinculado a Chile con California. La guerra del Pacífico viene a inscribirse nuevamente en un proceso de expansión que tiene Chile. Chile necesita más territorio, Chile necesita más recursos como país y Bolivia los tiene. Primero empezó siendo una invasión económica, social, una invasión de un capital, además un capital aliado con el capital inglés. Y la invasión militar ya fue el último paso para la toma de esas provincias. Creo que Bolivia y Perú tuvimos el mismo defecto, había una ausencia de una burguesía, ¿no? En la zona. Y además, obviamente, la falta de presencia estatal. Es verdad, y eso también hay que decirlo, que Bolivia tuvo otras guerras. Con Brasil hemos perdido 2 territorios, Mato Grosso y el Acre. Con Paraguay, gran parte del Chaco boreal. Con Argentina, una parte del Chaco central. A Bolivia le han arrebatado, por la buena o por la mala, más de la mitad del territorio con el cual ha nacido. Pero en esta guerra queda limitado su acceso al mar. Por eso es que es una herida que no cicatriza. Yo diría que las otras heridas han cicatrizado. Porque con Chile perdimos la cualidad marítima, es decir, ser costeños. Es una guerra que para los bolivianos significa mucho. Y los chilenos deberíamos comprender que significa mucho. Debemos entender la guerra del Pacífico como una guerra que es fruto del capitalismo minero. Y cómo este capitalismo minero forzó al Estado Nacional a prestar sus servicios para satisfacer cierta codicia imperialista. Bueno, Inglaterra en el siglo XIX llevaba un sello imperial que es bastante poderoso y muy fuerte. Chile no estuvo ajeno a esa realidad y nos damos cuenta que los intereses mineros anglo-chilenos en una zona boliviana y peruana fueron los que en realidad incitaron a la guerra del Pacífico. Y a mi modo de ver, la gran causante de la guerra fue la empresa anglo-chilena, que pasó por varios nombres, pero llegó a la guerra con el nombre de la empresa de ferrocarril y salitres de Antofagasta. Se subestimó e inclusive no se calculó, ¿no?, que pudiera llegar al punto de la invasión, ¿no?, para proteger una empresa, porque siempre se pensó que era un tema no entre el gobierno chileno y el gobierno boliviano, sino un tema entre la empresa chilena y el gobierno boliviano. El 14 de febrero era la fecha cúlmine donde las salitreras iban a salir a remate. Y el 14 de febrero es cuando llega el ejército y se toma Antofagasta. Sabiendo que Bolivia es un país de baile, de fiesta, de alegría, aprovechan del carnaval boliviano e invaden el territorio boliviano. Y entonces se organizan las tropas bolivianas y salen a defender su litoral. Pero eso recién sucede en marzo, después de más de un mes de invasión, de ocupación. Hubo que llamar a gente que estuviera dispuesta a ir a la guerra. Entonces se construye un relato, se construyen artefactos culturales que reivindican la figura del hombre rural,
del hombre que estaba trabajando en el campo. Esto dio pie a que en muchos diarios, en canciones, en poemarios, circularan reivindicación del roto, una denostación racial muy fuerte hacia el peruano y boliviano, entendiéndolo como indios degenerados, indios sin patria, que no conocen lo que es el Estado. Entonces, todas esas narrativas se fueron reproduciendo. Desde Prat hasta la batalla de la Concepción, hasta la conquista del Morro de Arica, todas esas actividades guerreras son mostradas como el epítome del patriotismo. Desde ahí se construyó una arenga nacionalista poderosa que llevó a que muchos rotos se unieran al ejército. Con el financiamiento británico logran los chilenos avanzar hacia el norte y llegan hasta Lima. No teníamos ninguna conciencia de que ocupamos Lima y que esa ocupación, como todas las ocupaciones guerreras, fueron salvajes y brutales. No tenemos ninguna conciencia de que tuvimos que devolver libros de la Biblioteca de Lima que nos habíamos traído. Para Chile fue una guerra muy significativa y muy importante, pero no debería convertirla en lo que se ha convertido, en una especie de expresión de la nacionalidad chilena. Se disfrazó como una contienda nacional, pero sus hechos, sus prácticas y sus resultados nos remiten a que fue una guerra que tiene que ver netamente con intereses mineros. Es una guerra que promueve el capitalismo minero, que promueven extranjeros, muy en la lógica colonial, de cómo estos territorios nos pueden ayudar a extraer sin fin. ¿Y para qué? Esa es la pregunta. Para entregárselo después al capital inglés. Finalmente, esta guerra, ¿quién la ganó? ¿La ganó Chile o Chile fue tan víctima como los propios peruanos y bolivianos? Muchos calameños, antofagastinos, tocovillanos que estaban viviendo y que tenían nacionalidad boliviana, de un día para otro, sin moverse de su casa, pasaron a ser extranjeros. Tuvieron tres opciones: o los mataban, o les quemaban sus casas, o bien es nacionalizado. Y al ser nacionalizado tiene que ser parte de todas las tramas que el Estado chileno está configurando para esta zona. Y se da paso a un proceso que tiene que ver con xenofobia, una vez que se gana esta guerra, con expulsar a los peruanos y bolivianos, pero al mismo tiempo viene una filocenia, que es un amor al extranjero. Se le abren las puertas mucho más a los ingleses, a los norteamericanos también, que vienen a colonizar estos territorios, y son pasajes que poco y nada se comentan. Entonces, esta extranjerización hace que estos extranjeros superen a la influencia del Estado, y eso lleva a la configuración de enclaves que no solamente son económicos, sino que también son culturales, son sociales, son religiosos, son materiales, donde el señor del salitre hace lo que quiere con la gente. Entonces hay un fuerte proceso de domesticación obrera o de disciplinamiento, incluso hasta biopolítico. Se controla los cuerpos en cuanto a cómo circulan. Los mismos trabajadores del salitre posguerra son muy maltratados. Es cosa de ver las estadísticas que Chile tiene alrededor de 23 matanzas obreras. Récord latinoamericano, por un lado. Del tipo de peruanos, de bolivianos, hay una borradura porque se omite la historia boliviana de Tocopilla, de Calama, Antofagasta, pero también se omite la historia étnica. Pues que a veces olvidamos que como pueblo sí existíamos antes de estas fronteras nacionales. Estas fronteras nacionales llevan ¿cuánto? 200 y algo de años, ¿no? Como pueblo llevamos milenios, ¿no ve? Y esa integración entre el altiplano y la costa era práctica cotidiana en estos lugares. Ellos son también los grandes ausentes, ¿eh? ¿Qué pasa también al menos en la costa, con los changos, con los proanches, con los camanchaqueros? Hay una borradura, hay una invisibilización, no sabemos en qué idioma hablaban, por ejemplo, pero esa ausencia nos habla también de una omisión y de una borradura que ejercieron los propios capitalistas mineros. Y ahí nuevamente estos cuerpos pasan a ser docilizados, pasan a ser un recipiente donde se moldea un buen trabajador, se moldea un buen ciudadano. Un buen ciudadano que siempre va a ser bueno cuando es útil para trabajar.
ganados estos territorios, el Estado finalmente se configura como un Estado rentista que vive de los pequeños impuestos que pagan estos salitreros, estos guaneros, estos mineros cupríferos, ¿cierto? Y es una estructura que se dibuja preguerra, se consolida en la guerra y posguerra es la estructura que llega hasta el día de hoy. O sea, de cómo se extraen recursos donde poco y nada queda. Es cosa de ver que el Estado Nacional maneja solamente el 27% de lo que es el cobre de Chile. El resto se desnacionalizó mucho más en democracia. Llama la atención que hay un doble discurso en la soberanía, ¿no? Por un lado, se restringe el ejercicio legítimo del derecho de salida al mar de nuestros pueblos vecinos versus un país que permanentemente en las últimas décadas ha ido entregando soberanía a las corporaciones transnacionales para ocupar el territorio y no solo ocupar el territorio sino que también obtener riqueza y ganancia de estos territorios, incluso a costa de nuestro propio pueblo, de nuestras propias comunidades. Nosotros le vamos a dar mar a Bolivia cuando recuperemos nuestro mar, porque los chilenos tampoco tenemos mar. El mar es saqueado por estas grandes empresas nacionales y transnacionales. Entonces, no es un problema de los pueblos, es un problema de interés económico los que han impedido durante todo este tiempo la salida. La falta de ese acceso para los bolivianos ha representado una cantidad de dificultades para vincularnos efectivamente con el mundo. Se habla de que teniendo un puerto propio en el área de cualquier lugar, una salida al mar directa, Bolivia tendría por lo menos 1 punto o 1.2 más de PIB. Eso multiplicado por 100 años es mucho. A lo largo del tiempo, Chile representa para nosotros el tránsito de nuestra mercadería. Cientos de camiones diariamente salen con mercadería boliviana hacia el mundo y se encuentran con una serie de obstáculos que las autoridades chilenas ponen para que nuestra carga no pueda transitar libremente hacia los puertos, pese a que existen los supuestos tratados vigentes y que desean cumplir. Chile y Bolivia firmamos en 1904 un tratado mediante el cual Bolivia le cedía la totalidad del territorio que Chile había invadido y tomado por las armas en 1879. Cuya vigencia y validez no ha sido puesta en cuestión por Bolivia en este caso, ¿ya? A pesar de que ha habido en la historia de Bolivia muchas veces caracterizaciones acerca de ese tratado como impuesto por la fuerza, ¿verdad? Un tratado nulo, un tratado espurio, etc. Además, como se puede ver en los propios periódicos de Chile en la época, si no firman, guerra, ¿no? Y Bolivia no estaba preparada para una nueva hostilidad, ¿no? Este tratado fue negociado por Bolivia y aprobado por su propio Congreso y ratificado. Fue muy dividido el voto, se ganó el voto por el sí por muy poco, pero indudablemente bajo una enorme presión. Es un tratamiento que en la práctica significa acceso al mar, un acceso indiscutiblemente mejor del que gozan la mayoría de los países sin litoral. Por supuesto, nosotros consideramos que no es un tratado que se haya cumplido, que todavía podemos sacar temas sobre eso. Toda la carga procedente o con destino a Bolivia tiene el derecho al libre tránsito por territorio chileno. El tránsito al puerto no es libre. Eso no es cierto. No existe libre tránsito porque nuestros camiones están sujetos a una serie de controles y demoras que son parte de controles que son propios de una mercadería que ingresa a Chile para quedarse en Chile. Y esta mercadería está solo en tránsito. Hablar de una actitud de la aduana chilena que te establece formularios y papeles que primero no corresponde y segundo sabe que por su condición muchos de los camioneros no van a poder llenar. Bolivia escogió
Arica y Antofagasta. Y allí tiene potestad aduanera, tiene agentes de aduana, goza del más amplio y libre tránsito para las cargas de importación y de exportación. Hay tarifas en ocasiones muy altas, no hay buenos servicios. En su momento podíamos tener nosotros como Bolivia algún tipo de equipamiento, ahora ya no se puede. Entonces realmente el puerto está volviendo a Arica, ¿no es cierto? El puerto se volvió ya muy pequeño. Entonces todo eso debería ser asimilado en un buen trato, de hecho, de inmediato, para que Chile concuerde su discurso de libre tránsito con la realidad. Eso sería una muestra de buena voluntad inmediata. Pero lo importante sería darle una solución al tema. Ha estado muchas veces sobre la mesa la idea de un intercambio territorial, una compensación por el posible territorio que podría entregar Chile. Pero no hay en ninguna de esas negociaciones el reconocimiento por parte de Chile de estar obligado a regalarle un territorio. Las alternativas están sobre la mesa, se habla de enclaves, de corredores al lado de Arica, de espacios geográficos, etc. Todo eso se ha hablado a lo largo de los años y la posición ahora de Chile pone en duda la buena voluntad con la que encaró todos estos procesos todas estas veces. Con Chile al menos ha escogido 6 o 7 procesos de negociación entre ambos estados. No han podido alcanzar el objetivo, cual es que Bolivia reasuma alguna forma de soberanía marítima en las costas del Pacífico. Yo diría que hay dos grandes líneas en la política internacional de Bolivia y la de Chile. La boliviana la marca el canciller Sánchez Bustamante, Daniel Sánchez Bustamante, en 1910. Básicamente dice esto: mientras Bolivia exista como nación, hará lo imposible por conseguir un puerto con acceso soberano al mar. La política exterior de Chile, en la línea que nos interesa, la marca Domingo Santamaría, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de Chile, que después de la invasión por la que Bolivia perdió su acceso al mar, dijo: no podemos ahogar a Bolivia. Chile tiene que darle a Bolivia una salida, una puerta de calle, dice literalmente, que no la asfixie, porque al haber perdido su litoral y al haber perdido el acceso a Antofagasta ha quedado absolutamente encerrada. El presidente Morales, que ha decidido llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, fue sin duda el presidente boliviano que estuvo más abierto y con mejor condición y buena fe para llevar adelante con su par, la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de ambos, un acuerdo que resolviera el problema, y se frustró ante las dilaciones permanentes y ya no digamos en el mandato del presidente Piñera, donde se cerraron completamente las puertas para ese camino. Esto decidió al presidente Morales, sumado el tema histórico, su propia frustración para llevar adelante el juicio. Bolivia basa su argumentación en un elemento existente del derecho internacional, que tiene precedentes jurídicos, que tiene una jurisdicción que la Corte Internacional de Justicia ha considerado en fallos anteriores. Tiene que ver con los compromisos unilaterales. ¿En qué consiste esto de los compromisos unilaterales? Los compromisos o promesas formales que un Estado le hace a otro Estado son jurídicamente exigibles. Los compromisos unilaterales, por lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia en otros casos, en algunos casos que sirven de antecedente a este, ha señalado que es posible, en teoría, que un Estado se obligue unilateralmente. La pregunta es, ¿existe en los antecedentes históricos de la relación Chile-Bolivia una voluntad unilateral por parte de Chile seria y razonada de obligarse a donarle, a cederle a Bolivia un territorio soberano por el cual Bolivia acceda al Océano Pacífico? Entonces la postura de Chile es que obviamente que no. Presidentes de Chile, ministros de Relaciones Exteriores de Chile y embajadores plenipotenciarios de Chile ofrecieron formalmente, mediante documentos firmados por esas autoridades a Bolivia, un acceso soberano al mar. Eso ocurrió en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83. Esos compromisos formales son jurídicamente exigibles porque no se cumplieron. El punto es, de una negociación, ¿ya?, no nacen derechos en general, ¿ya? Una negociación es para explorar
posibilidades de llegar a un acuerdo. Pero sería muy difícil que Estados negociaran si a partir del solo hecho de sentarse en una mesa de negociación se creara el derecho para la otra parte. En el contexto del trabajo de La Haya, esperamos que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie el año 2015 y que ese pronunciamiento indique que sí es pertinente que la Corte juzgue el caso, es decir, que sí tiene competencia para juzgar el caso. Chile objetó la jurisdicción de la Corte, dijo que no se podía usar el Pacto de Bogotá para llegar a la Corte porque había una limitación, porque se encuentra resuelto y regulado por un tratado anterior a 1948, el Tratado de 1904, y que estaba vigente en 1948. No creemos que la demanda preliminar de incompetencia de Chile tenga el menor fundamento jurídico por una razón básica, porque la base de nuestra demanda son los compromisos unilaterales y basamos en ella el conjunto de los elementos que componen su fortaleza. Como Chile ve esta cuestión, es que Bolivia ha encontrado un argumento creativo, bien creativo, para, en el fondo, tratar de saltarse ese tratado. Por lo tanto, si la Corte falla en favor de la competencia, que es lo que creemos, lo que tocará será la contramemoria de Chile e iniciar el proceso de las audiencias orales y todos los elementos jurídicos que son pertinentes en un caso como este. Y todo va a depender de las pruebas, de la evidencia que presente Bolivia y de la defensa que presente Chile. Y finalmente la Corte va a tener que tener una conclusión final sobre si Chile efectivamente asumió o no asumió una obligación de tal envergadura. Entonces ahí la Corte va a tener que interpretar, si es que la Corte opina que existe una obligación de negociar, también le va a dar el contorno, el ámbito de aplicación de esa obligación de negociar. Así es que hay varias salidas también ahí, porque podría ser que la Corte dijera, mire, incluso si es que existiera esta obligación de negociar, no es una obligación de negociar con un resultado concreto, ¿ya? Así es que es bastante complejo ahí las posibilidades que se le abren a la Corte. Yo creo que en este momento en Chile hay una dura posición. Se ha creado una atmósfera muy dura. Pero yo creo que las mentes más lúcidas de Chile saben que es el único tema que ha quedado pendiente de la guerra del Pacífico y que a Chile pues, le conviene absolutamente llegar a un acuerdo. Tenemos que reconocer que Chile tiene que ser más activo en la solución del problema marítimo de Bolivia. Porque si no solucionamos el problema marítimo de Bolivia, estamos con un baldón en América Latina. Y eso nos dificulta nuestras relaciones con otros países. Yo creo que acá hay demandas que son justas y que son legítimas, más allá de ciertas cuestiones legales. Creo que solo basarse en argumentos legales para sostener una opinión o una posición como país me parece que es insuficiente. Bueno, a lo largo de la historia es evidente de que les ha ido mejor a los pueblos que han trabajado juntos que a los que han estado peleados o separados, por la razón que sea. Y eso debería ser la gran reflexión. Bolivia y Chile son dos países que tienen juntos enormes posibilidades, complementariedades extraordinarias. Y esta situación lo que hace es impedir una relación franca, fácil, sencilla. Lo que debemos trabajar es resolverla. Y es la reflexión a las autoridades, a los ciudadanos chilenos, de que no es un tema de quitar un pedazo de territorio, sino de restituir un derecho. Nada más.